En la Edad Oscura, Grecia se encontraba inmersa en una nueva realidad. La vida ahora era la vida de la aldea, del pueblo, de la familia y la tierra como unidades de producción. Una vida sencilla, donde Grecia se había aislado del mundo. En el siglo VIII, Grecia entraría en un renacimiento, que tendría como nuevos elementos un aumento de la población, la aparición de una aristocracia terrateniente, una escasez generalizada de tierras, la reapertura del comercio exterior, la revolución de la escritura, una recuperación del arte y de la arquitectura y el surgimiento del panhelenismo y las primeras Olimpiadas. Los griegos de la Edad Oscura recordarán a las antiguas civilizaciones como una época gloriosa y heroica. Una nueva aristocracia terrateniente, para reforzar y justificar su superioridad, remontará en su imaginario su ascendencia a héroes y reyes de esta época. Los grandes héroes míticos como Hércules, Perseo, Aquiles y tantos otros pertenecen a la época micénica o a la Edad del Bronce, y serán todos de ascendencia real o semidivina. Para poder comprender mejor esta ruptura, tenemos que imaginar como ellos lo hicieron. Imaginemos lo que eran aquellas ciudades de Creta en el milenio II a.C., tal vez Knossos, una ciudad construida cerca del mar Mediterráneo, con decenas de miles de habitantes, una ciudad cercada por campos cultivados, donde se cosechaban cereales, la vid y el olivo. El simple hecho de pensar que los hombres de aquella época sentían el mismo sabor al probar una uva o la oliva nos tiene que causar vértigo. Una ciudad populosa donde miles de casas se apiñaban en torno a un gran palacio de piedra, elegante y refinado, de varios pisos de altura y 1000 estancias, donde los artesanos con gran destreza se esmeraban en fabricar las vasijas de cerámica, tan codiciadas y demandadas en el comercio exterior, así como otras herramientas, armas y joyas preciosas. En ese palacio también confluían los agricultores a depositar en los silos los excedentes de sus cosechas, también los artesanos locales y la periferia. Y los escribas, con gran pericia y experiencia, registraban cada bien que entraba y salía del palacio. En el salón principal se celebraban rituales o el salto del toro. Los comerciantes ofrecían y comerciaban los productos llegados de todos los rincones del mundo, mientras los artistas se esmeraban en pintar los frescos. El palacio era el centro y núcleo de la ciudad. También cientos de barcos entrando y saliendo diariamente del puerto, con embarcaciones egipcias, de Oriente, del Mar Negro. Aquellos comerciantes y marineros que cuando las Pléyades aparecían en el firmamento sabían que era época de lanzarse al mar. Se embarcaban durante semanas o meses en sus pequeños barcos a velas, que eran una cáscara de nuez en el mar, rebosantes de mercadería para llevar aquellos productos tan codiciados a Grecia, a Oriente y aún mucho más allá, y traer de vuelta el cobre y el estaño necesarios para producir el bronce. Y sin saberlo, sin darse cuenta, estos comerciantes fueron expandiendo y dando a conocer su forma de vida, que ya era distinta a la de otras civilizaciones. Expertos marineros que en la inmensidad del mar y la profundidad de la noche, para encontrar su rumbo, se guiaban por el guiño que le daban las estrellas en el cielo. Esta forma de vida se expandió hacia el continente. Los micénicos la adoptaron y así fueron creciendo grandes ciudades, ricas y prósperas, fuertemente fortificadas, con palacios ostentosos, con un poder centralizado, con una cultura rica y vibrante, un ejército con armaduras de bronce, bien armado y organizado, una realeza con su séquito, con una economía, una producción y un comercio exterior tan fuertes que los convirtieron en la tercera potencia mundial. Pero toda esta civilización desaparecería y se volvería a la vida de la aldea, del pueblo, de las pequeñas comunidades aisladas en los valles y del mundo exterior. Entonces los griegos de la Edad Oscura recordarían esta época pasada a través de los cuentos populares que se transmitieron de forma oral, de generación en generación por más de 400 años, en particular la Ilíada y la Odisea,
y lo recordarán como un pasado épico y glorioso, así como en la Alta Edad Media miraban con nostalgia al Imperio Romano. Una época donde se habían forjado los grandes héroes, Aquiles, Perseo, Odiseo, una época en que los hombres y los dioses vivían mezclados. La épica y la epopeya se basan todos en esta época y eran cuentos, poemas recitados por aedos contratados por la aristocracia. Los aristócratas los recibían en sus casas y ellos recogían los valores de la aristocracia. Pero a finales de la Edad Oscura, hacia el siglo VIII a.C., comienza a aparecer una nueva aristocracia que basaba su superioridad en la excesiva tenencia de tierras. El aumento de población comenzó a ser un auténtico problema, ya que las tierras de cultivo, comunidades de producción, no eran suficientes para todos. La aristocracia terrateniente, para justificar y reforzar su superioridad, mirará hacia la Edad del Bronce, a los reinos micénicos, y relacionará su pasado con el de los grandes héroes o reyes que dieron lugar a los cuentos épicos. Las diferencias, cada vez más notables en el reparto de las tierras, empezó a tener serias consecuencias. A medida que el aumento de la población y la costumbre de dividir el cleros, o sea la tierra, en partes iguales entre los hijos, fueron haciendo cada vez más pequeños los predios familiares. Y el problema no consistía en que no hubiera suficientes tierras, sino más bien en que las tierras más productivas estaban en manos de una minoría de familias. A medida que las tierras de cultivo fueron haciéndose más deseables, los caudillos y otros jefes de las familias destacadas llegaron a poseer una cantidad desproporcionada de tierras. En el curso de 2 o 3 generaciones se transformaron en agricultores a gran escala, poseedores además de pequeños rebaños de ganado lanar y vacuno. Esta tensión entre una minoría privilegiada y una cantidad cada vez mayor de gente sin tierra dio en una primera instancia paso hacia la gran colonización, que veremos más adelante. Aquellos griegos, deseosos de tierras y también en un afán de conservar la tan codiciada ciudadanía, y otros en busca de metales, van a emigrar hacia muchos puntos del Mediterráneo, llevando consigo su cultura y civilización. Allí fundarían nuevas ciudades que mantendrían vínculos con las ciudades de origen. Por otro lado, a finales del siglo VIII, surgió el culto a los héroes. Los héroes eran la encarnación de los valores de una cultura y la sociedad. Así, por ejemplo, Aquiles era un guerrero valiente que buscaba la gloria para que nunca fuese olvidado por los hombres. La búsqueda de la gloria era la forma en que los griegos arcaicos concebían la inmortalidad, que su recuerdo no fuese olvidado. Y los aristócratas de finales del siglo VIII también expresarán su afán de enlazar con su pasado a través de los enterramientos al estilo heroico, como hacían los grandes héroes. Ahora, tras la caída de los reinos micénicos, los fenicios habían tomado la hegemonía del Mediterráneo oriental. En el siglo VIII, Grecia se abre nuevamente al comercio exterior, y de la mano del comercio llegaría la revolución de la escritura. El continuo contacto de los griegos con los marineros y comerciantes fenicios les permitió conocer el alfabeto fenicio y así desarrollar el alfabeto griego. Para poder entender la importancia y trascendencia del alfabeto griego, tenemos que remontarnos una vez más en el pasado y ver qué función cumplía la escritura antigua. La palabra escritura o escribir tiene su raíz en una onomatopeya, que tomó el sonido que se hacía al rayar la superficie de la piedra, la madera o la arcilla, que eran los primeros materiales sobre los que se escribió. Al escribir en estos elementos, los griegos escuchaban el ruido ro, y de esa raíz viene nuestra palabra grabar, esa voz que habita todavía en el verbo rasgar, y en la propia palabra carácter, que es algo que llevamos grabado en nuestra alma y en nuestros genes. La escritura babilónica, así como la egipcia, eran ideográficas. Cada símbolo representaba una idea.
Esta escritura requería años de aprendizaje y además no existían suficientes símbolos para cada idea y mucho menos para las ideas nuevas o los conceptos más refinados. La escritura, además, era de competencia exclusiva de los sacerdotes escribas, que constituían una élite social vinculada al poder, a la monarquía, que atesoraba los conocimientos. No había ningún interés por parte de los monarcas de difundir ese conocimiento. El resto de la gente era absolutamente analfabeta y le estaba vedada la escritura, que era considerada un conocimiento sagrado. El vulgo tenía que conformarse con los mitos, con los refranes, los cuentos y el saber popular. Los cálculos precisos sobre el movimiento de los astros en el firmamento o los conocimientos religiosos eran propiedad exclusiva de los sacerdotes. La más poderosa herramienta era de uso religioso monárquico. En Babilonia era conocido como el conocimiento secreto. Se trataba de una actividad vedada y sagrada. El lineal A de los minoicos y el lineal B de los micénicos, tenía un fin puramente administrativo, para inventariar los bienes. No servía para describir ni transmitir conocimientos. Los fenicios, un pueblo comerciante, desarrollaron un sistema de escritura que se adaptaba a sus necesidades comerciales. Una escritura sencilla que podían utilizar los marineros y los comerciantes. Desarrollaron entonces el alfabeto de 30 caracteres. Pero los fenicios, un pueblo de lengua semítica, habían desarrollado un alfabeto consonántico, es decir, un alfabeto que reproducía los sonidos del idioma, pero únicamente con las consonantes. Se omitían entonces las vocales. Para poder descifrar las palabras, había que tener una idea previa del contexto del texto. Si bien el gran invento fenicio del alfabeto fue de un uso mucho más práctico y fácil de aprender que las antiguas escrituras, al no tener vocales hacía que su uso fuese dificultoso, ya que cada palabra escrita, al no contener estas vocales, podía tener más de un significado. El alfabeto fenicio era eficiente como lengua comercial y funcionaba bien, pero en contextos limitados, como eran la contabilidad, la administración y la religión. Pero era ineficiente para transmitir conocimientos nuevos o más elaborados. Los griegos, en cambio, tenían una lengua indoeuropea, de origen indoeuropeo, y la fonética indoeuropea era más sencilla que la semítica, que tiene más consonantes y menos vocales. El gran invento griego fue quitar las consonantes que la lengua semítica tenía de más y añadir las vocales. Este cambio, que parece tan sencillo, provocó una auténtica revolución, ya que la lectura y la escritura ahora se convirtió literalmente en un juego de niños. Para escribir había que aprender un puñado de signos y escuchar de forma atenta el sonido de cada sílaba. Ahora cualquiera podía aprender sin tener que conocer el contexto. Se podía escribir de cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier hecho. Cualquier conocimiento podía expresarse en un papiro, en un pergamino, en una hoja de palma o en la arena. Un texto podía hablarnos sin conocer el contexto, ni del tema que se iba a tratar. La historia, el drama, la filosofía, las matemáticas, la ciencia, la medicina, el derecho y la erudición no habrían podido desarrollarse sin esta escritura. Y estas palabras que antes se extinguían en el aire, ahora viajan en el tiempo, hasta llegar a nuestros días. Es un auténtico milagro poder escuchar a Homero recitar sus versos, a Hesíodo, o leer el pensamiento de los grandes filósofos, 2700 años después. Cuando leemos a Hesíodo, a Aristóteles, estamos escuchándolos a ellos. Y el conocimiento ahora ya no era posesión de unos pocos. Se empezó a difundir de forma masiva, si bien obviamente este proceso fue gradual y lento. Esto fomentó la aparición del pensamiento crítico, libre y sobre todo accesible a todos. Permitió la construcción del pensamiento lógico, ya que podía materializarse cualquier idea y luego seguir trabajando o edificando sobre ella.
volver sobre sus propias ideas sin perder el hilo ni la propia idea de foco. Por otro lado, el comercio internacional, además de traer el alfabeto, permitió colocar el excedente de producción, incrementando así la masa de ciudadanos ricos y generando más estratificación social. Así también estimularía el comercio interno y la industria. En cuanto a la arquitectura, el templo monumental que constituye la firma de lo griego en el terreno de la arquitectura surgió en el siglo VIII. Los primeros ejemplos conocidos del año 800 a.C. aproximadamente eran pequeños, tenían paredes de adobe, columnas de madera y tejado de canillo. Eran muy parecidos a las casas normales. Había numerosos santuarios situados en el campo, lejos de los centros de población, un signo de la unidad cívica cada vez mayor. Esto demuestra un fortalecimiento deliberado de los vínculos religiosos con el fin de unir con más firmeza al pueblo. Esto después vamos a ver que va a contribuir al cinecismo, que es la unión de los diversos pueblos y aldeas para conformar las polis griegas. Las procesiones religiosas, desde el centro de la ciudad hasta los santuarios rurales, asocian simbólicamente a los habitantes de esta área con la de las poblaciones y aldeas más alejadas, creando así una conciencia de pertenencia. Las espesas murallas defensivas de ladrillo y piedra, otro de los principales elementos arquitectónicos y característicos de las ciudades griegas, aparecen en primer lugar en Asia Menor y en las islas del Egeo. Por último, el siglo VIII fue testigo además de la aparición de santuarios y fiestas religiosas que no tenían un carácter simplemente local, sino que atraían devotos de todo el mundo griego. Se denominaban panhelénicas, pan del griego, en griego todo, y helénico de Hélade. Hélade al principio era una región de Grecia que luego le dio nombre a todo el país griego. Y en un principio, no se sabe bien cómo fue que ocurrió, pero era una ciudad en el centro de Tesalia que se llamaba Elas. Elas le dio lugar a la región y luego al país de los griegos. Estas fiestas religiosas reforzaron la idea de que los griegos pertenecían a un mismo grupo cultural con una misma herencia. La aparición del panhelenismo coincidió con el incremento de los contactos con Oriente. Esta circunstancia contribuyó a fortalecer en los griegos la conciencia de las diferencias culturales existentes entre ellos y los no griegos, que ellos iban a denominar bárbaros, porque eso iba a ser más adelante, pero los bárbaros eran aquellos que ellos le escuchaban decir bar, que no les entendían el idioma y de ahí que los denominaron bárbaros. Los santuarios panhelénicos más antiguos y famosos eran los de Zeus y Hera en Olimpia, el de Apolo y Artemisa en Delos, y los oráculos. Los oráculos eran centros en los que se hacían profecías divinas, situados en los templos de Zeus en Dodona y de Apolo en Delfos. Los devotos que acudían a estas fiestas participaban en los ritos y sacrificios de los dioses, y en algunos santuarios participaban también en los certámenes atléticos. Los primeros y los más prestigiosos de estos juegos se celebraban cada 4 años durante la gran fiesta de Zeus en Olimpia, lugar bastante apartado al norte del Peloponeso. Los juegos fueron inaugurados, según el cómputo griego de época posterior, en el año 776 a.C. Este año fue tomado por los griegos como hito de referencia cronológica, como si la historia de Grecia hubiera tenido nacimiento allí. Aunque muchos otros estados tomaron otra cronología, tomando como comienzo de su historia local la existencia de un héroe epónimo o de un hecho concreto fundacional. Hacia el siglo VI ya habría varios Juegos Olímpicos asociados a varios santuarios. Estarían los Juegos Olímpicos, los Píticos de Delfos, de Nemea, y los Juegos Ístmicos del Istmo de Corinto. Los Juegos Olímpicos tenían un carácter religioso y funerario.
eran celebrados por motivos religiosos y tomaban el antecedente de los micénicos, que según la Ilíada, al morir Patroclo a manos de Héctor, realizaron competiciones, siendo Aquiles quien las presidía. En ese caso, los juegos que se llevaron a cabo, según la Ilíada, fueron la carrera de carros, el pugilato, o sea, el boxeo, la lucha, la carrera a pie, el combate, el lanzamiento de peso, el tiro con arco y el lanzamiento de jabalina. Todos juegos que luego después estos griegos arcaicos reproducirían. En Roma, la lucha de gladiadores también tendría un carácter funerario. Debido a este carácter sagrado y funerario de los Juegos Olímpicos, los griegos suspendían las guerras internas en ocasión de los Juegos Olímpicos. Y concluidos los mismos, retomaban las luchas. Los atletas griegos, al igual que los actuales, aspiraban a recibir la corona de triunfadores hechas con ramas de olivo, hecha en Olimpia, y sentirse por un momento héroes, y que ese momento fuese recordado para siempre. Como dice Píndaro, toda su vida el vencedor saboreaba la miel del triunfo, como un émulo de los héroes, cuyas virtudes cantan las odas, y si se comporta con humildad, cuando muera, puede ser admitido en la isla de los bienaventurados.